Bueno, iniciando con la segunda parte de este tema dirigido al estudio de las biopelículas, pues la placa dental es por excelencia un tipo de biofilm mixto conformado por especies bacterianas y fúngicas en su mayor medida. Y pues para control de este biofilm, para minimizar su formación sobre la estructura dental, contamos con métodos físicos y químicos. El control físico de la placa dental lleva a cabo una eliminación cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no es capaz de esterilizar la superficie bacteriana. ¿Qué significa eso? Pues dejarla libre de toda forma de vida microbiana. Entonces, eso es imposible con sistemas de control físico. Lo que logran los mecanismos o metodologías mecánicas o este sistema de control físico es dejar una capa muy delgada de biofilm sobre la superficie dental, incapaz de generar patología, es decir, el nivel de biofilm que genera ese biofilm residual es tan mínimo que es incapaz de producir enfermedad o de producir patología en los tejidos orales, ¿sí? Este control físico, entonces recuerden, realiza una eliminación únicamente cuantitativa, ¿sí? Mediante el empleo de instrumentos manuales como el uso del cepillo, el cual puede ser automático o puede ser netamente mecánico, el uso de las sedas dentales o hilos dentales, el uso de los cepillos interdentarios entrarían todos dentro de instrumentos manuales, pero también se cuentan hay disponibles en el mercado instrumentos sónicos y ultrasónicos para maximizar este control físico, que dicho sea de paso, a pesar de que hace una eliminación únicamente cuantitativa, siendo incapaz de esterilizar la superficie, sin embargo, es un método insustituible en el control de la placa dental. Es un método insustituible, ¿sí? Entonces, el control eficiente de la placa dental requiere un método físico que puede ser 100% manual o puede ser manual asociado a sistemas sónicos o ultrasónicos, y se puede complementar, como no, con un enfoque químico, es decir, con un sistema de control químico que va a realizar una eliminación cualitativa y cuantitativa de la placa dental. ¿Por qué cuantitativa? Porque existen soluciones antisépticas que pueden actuar como una especie de cepillo químico por su alta potencia, como la clorexidina, capaz de eliminar ese biofilm residual, ¿sí? Al ser capaz de desestructurarlo. Pero esa eficacia en la eliminación del biofilm pues depende de la cantidad de biofilm residual. Entonces, obviamente va a ser capaz la clorexidina, que es considerado el antiséptico de mayor eficacia hasta el momento, puede ser capaz de eliminar el biofilm residual siempre y cuando la cantidad de biofilm dejado por el sistema mecánico haya sido mínima. Es decir, que en general los sistemas de control químico, las soluciones antisépticas o los llamados también biocidas, no son muy eficientes en eliminar la placa ya formada, ¿sí? Son más eficientes en inhibir la formación de la placa dental, es decir, evitar que ésta se forme. ¿Por qué? Porque muchos tienen propiedades antiadhesivas, ¿sí? Y otros pues interfieren con el crecimiento bacteriano, median la lisis de la célula bacteriana, entonces evitan el crecimiento del biofilm, ¿sí? Si el biofilm no alcanza ese tercer estadio de maduración, es incapaz de persistir en el tiempo, ¿sí? Entonces, ese es el fundamento por el cual pues, actúan estos sistemas químicos llamados biocidas o antisépticos. Bueno, los antisépticos de mayor uso en la clínica, sobre todo a nivel pues, oral, a nivel odontológico, se pueden clasificar en estos 9 grupos,
según su estructura química, pero en realidad los más utilizados comprenden los componentes fenólicos, aceites esenciales, los compuestos de amonio cuaternario. Dentro de este grupo se encuentra el cloruro de acetilpiridinio, que actualmente ha recobrado mucha importancia tras demostrar en estudios in vitro, ¿sí? Su capacidad de reducir la carga viral de SARS-CoV-2 en el medio bucal, es decir, es capaz de reducir la carga viral, la carga infectiva, y por lo tanto limitar la diseminación del virus, y se lo plantea como una estrategia profiláctica, pero las evidencias de esa función del cloruro de acetilpiridinio a nivel antiviral son obtenidas únicamente de estudios in vitro, es decir, es una evidencia indirecta. Faltan estudios clínicos, ensayos clínicos que demuestren en humanos el poder o el potencial antiviral que tiene este virus, especialmente para los coronavirus, ¿sí? Pero bueno, hoy en día es uno de los agentes que más protagonismo ha recobrado por sus propiedades antivirales superiores a la clorexidina. La clorexidina corresponde al grupo de las bisbiguanidas, recuérdenla, es el antiséptico o la solución antiséptica de mayor eficacia, según las evidencias disponibles, es la solución antiséptica de mayor eficacia, de mayor potencia hasta el momento. ¿Sí? Ha demostrado una capacidad antibacteriana de amplio espectro contra bacterias gram positivas, gram negativas, pero dentro de las gram negativas es menor su eficacia contra especies del género Proteus, ¿sí? Y pseudomonas, así que no sería tan eficaz contra esos dos géneros de bacterias gram negativas, pero a nivel general o global podemos decir que es un antiséptico de amplio espectro, fungicida, también ha demostrado propiedades contra células fúngicas, es virucida pero selectivo, ya que ha demostrado únicamente capacidad de inactivar virus desnudos más no virus envueltos, ¿sí? Como por ejemplo los herpes virus, justamente los coronavirus, que son virus envueltos, son resistentes a este antiséptico. También tendría una acción esporicida, pero no es capaz de destruir la espora, pero sí de inhibir su germinación, ¿sí? Y para el caso de las micobacterias, la clorexidina ha demostrado efecto bacteriostático más no bactericida. La clorexidina puede usarse como bacteriostático o bactericida en función de la concentración. A bajas concentraciones es bacteriostático, a altas concentraciones es bactericida, puesto que es capaz de precipitar todo el contenido citoplasmático llevando a la lisis celular, ¿sí? Bueno, otro de los agentes también más usados en la clínica son los extractos herbales como la sanguinaria, que es un extracto, proviene de un extracto alcaloide de una planta llamada sanguinaria canadiense, que se utiliza una concentración, este producto al 0,01%, ha demostrado propiedades antiplaca y antigingivitis. La clorexidina es un compuesto que ha demostrado, se considera el de mayor eficacia. Esto es muy importante porque ha demostrado propiedades antiplaca superiores al 60% y propiedades antigingivitis también superiores al 60%, mientras que los compuestos fenólicos como el listerine, que está formado por aceites esenciales de tipo del timol, eucaliptol, mentol, ha demostrado únicamente propiedades antiplaca en un 25 o un 20, 30, 34%, ¿sí? No superando el 35%. Y dentro de los compuestos de amonio cuaternario, el cloruro de acetilpiridinio ha demostrado propiedades antiplaca, pero no ha demostrado propiedades antigingivitis, y el protagonismo que ha recobrado hoy en día es básicamente por sus propiedades virucidas. Se lo considera pues un antiséptico de baja potencia, aunque se puede incrementar esa potencia aumentando pues la frecuencia de uso, ¿sí? Los intervalos de dosis, ya que la sustantividad de este compuesto, por eso se lo considera un antiséptico de baja potencia, la sustantividad es de 3 horas, ¿sí?
así que para aumentar su eficacia necesitaríamos agregarle otros compuestos como el citrato de zinc, por ejemplo, e incrementar el uso o la frecuencia de uso, ¿no? La clorexidina pues está entre las soluciones antisépticas pues reinantes por la sustantividad fundamentalmente, ¿no? A diferencia de otros antisépticos de amplio espectro, la clorexidina es la que ha demostrado la mayor sustantividad hasta el momento, pudiendo persistir su efecto antimicrobiano hasta por más de 6 horas, de ahí que en odontología, por ejemplo, se la utiliza en una dosis de cada 12 horas. ¿Sí? Otro de los compuestos que se utilizan son los iodóforos, como la iodopovidona, que tiene propiedades oxidantes y la acción bactericida pues, del yodo, ¿no? Y la povidona, que se le agrega al yodo molecular, que se utiliza en porcentajes que van desde el 5 al 10%, bueno, esta povidona va a permitir una liberación lenta de la molécula yodo, ¿sí? Los fluoruros, como el fluoruro de sodio, el fluoruro estañoso, también tienen o han demostrado propiedades antimicrobianas. Y bueno, después también tenemos los agentes oxigenantes como el peróxido de hidrógeno, sin embargo, tiene muy baja sustantividad, de ahí que no se lo utiliza como agente antiplaca, ¿sí? Por su muy deficiente sustantividad, ¿sí? Y por esa razón se lo considera un agente de muy baja potencia. Ha demostrado sí propiedades antivirales, pero el problema está en la sustantividad, ¿sí? A la hora de elegir el compuesto, la molécula a ser utilizada o indicada en la clínica, es importante pues saber su mecanismo de acción, sus efectos adversos, su espectro de actividad, si es de amplio espectro o de espectro limitado, si es solo bactericida o si es bacteriostático o si puede ser las dos cosas en función de la concentración, si su espectro se extiende a hongos y virus, ¿sí? Y dentro de su acción virucida, si es que la tiene, si es capaz de reducir la densidad o la carga viral de virus envueltos como los coronavirus, ¿sí? Que tendría importancia dado el contexto actual. Y sobre todo considerar la sustantividad, es decir, el tiempo de permanencia en boca, ¿sí? La sustantividad es el tiempo que permanece en contacto la droga con el tejido, ¿sí? Y bueno, hasta el momento el compuesto que ha demostrado mayor sustantividad es la clorexidina, ¿sí? Por esa razón se lo considera el más eficaz. Bueno, de hecho, este estudio que fue publicado en el año 2017 es una tesis para obtener el título de odontólogo que se realizó en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, en el cual pues determinaron la inhibición del crecimiento de Porphyromonas gingivalis con 4 antisépticos orales, entre ellos clorexidina, a una concentración del 0,12%, aceites esenciales. Dentro de este grupo utilizaron Listerine, perborato de sodio y cloruro de acetilpiridinio, y los resultados dieron pues diferencias significativas en cuanto a los halos de inhibición obtenidos, obteniendo la mayor inhibición, ¿sí? O el mayor diámetro promedio de halo de inhibición para clorexidina en primer lugar, seguido por cloruro de acetilpiridinio. Pues el halo de inhibición o el diámetro promedio del halo de inhibición obtenido con clorexidina en esta especie Porphyromonas gingivalis fue de 17 milímetros, mientras que para cloruro de acetilpiridinio fue de 13 milímetros, mientras que para los aceites esenciales y perborato de sodio fue de 6 milímetros, pues de manera semejante. Así que con estos resultados, pues esta tesis demuestra que la clorexidina, evidentemente, como lo demuestran también otros estudios a nivel mundial, es sin duda alguna el antiséptico de mayor eficacia antimicrobiana
Primero, porque es un antiséptico de amplio espectro, es eficaz, es de alta potencia por ser un antiséptico de amplio espectro. Segundo, por su sustantividad, ¿sí? Por su permanencia en boca, su tiempo de retención en boca, ¿sí? Su liberación lenta, su neutralización o inactivación lenta. De hecho, es resistente a la materia orgánica, no se inactiva rápidamente en presencia de materia orgánica, y eso le da un punto a favor, o le otorga pues un beneficio sobre los iodóforos, como la iodopovidona. La iodopovidona se inactiva en presencia de materia orgánica, así que no es compatible con un medio bucal en estado pues de sepsis, con sangrado gingival. La sangre está llena de proteínas, ¿sí? El biofilm, la presencia de detritos celulares, ¿sí? De restos de alimentos en la boca, inactivarían la iodopovidona. Entonces, no es adecuada utilizarla como un antiséptico oral o como un agente, sobre todo antiplaca, y mucho menos antigingivitis. Sí, la clorhexidina, sí el cloruro de acetilperidinio, que ha demostrado también propiedades antiplaca, pero uno de los defectos que tiene el cloruro de acetilperidinio es la baja sustantividad. Pero al aunarlo con clorhexidina se obtendría un efecto sinérgico que complementaría la capacidad virucida de la clorhexidina, ¿sí? De hecho, hay muchos pues, laboratorios, por ejemplo, el laboratorio Dentai de España, y otras casas comerciales que han sacado justamente sus productos en base a una combinación de clorhexidina al 0,12% y cloruro de acetilperidino al 0,05%. Esa es la concentración que se utiliza de cloruro de acetilperidino como agente antiplaca y como agente profiláctico en la diseminación de virus SARS-CoV-2, ¿sí? Porque según evidencia in vitro ha demostrado reducir la capacidad infectiva de este virus, ¿sí? Pero las evidencias por el momento son solo indirectas, ¿sí? Y por esa razón se le adjudica un potencial profiláctico frente a la diseminación del virus SARS-CoV-2 para este agente, ¿sí? Bueno, entonces con estos resultados, en función de los resultados obtenidos de los estudios in vitro realizados con cloruro de acetilperidinio, pues lo que se está haciendo en las clínicas dentales actualmente es darle al paciente, ofrecerle un colutorio, ¿sí? De cloruro de acetilperidinio en combinación con clorhexidina, ¿sí? Al 0,12% la clorhexidina y el 0,05% el cloruro de acetilperidinio, previo a realizar el procedimiento odontológico. Esto con la idea de reducir la carga viral en caso de que el paciente sea portador del virus, un portador asintomático, ¿no? Del cual no se conoce porque no tiene síntomas, no está aislado y acude a la atención odontológica. Entonces, una forma de prevenir la diseminación, reducción de la carga viral, sería pues ofreciéndole al paciente un colutorio de clorhexidina más cloruro de acetilperidinio al 0,05% por un minuto. Bueno, estos serían los mecanismos de acción de los agentes antiplaca según Linde, que publicó estos mecanismos en el año 2000. Uno de los mecanismos sería evitando la adherencia bacteriana. No todos los antisépticos cumplen esta o tienen esta propiedad, ¿sí? De hecho, se consideran antisépticos de tercera generación aquellos que cumplen o que presentan esta propiedad. Otra forma sería deteniendo o retrasando la proliferación bacteriana, ¿sí? El antiséptico que tiene esta capacidad es bacteriostático, más no bactericida, como el caso, por ejemplo, del triclosan, al cual puedes mejorar o se le puede mejorar esa eficacia antibacteriana agregándole citrato de zinc, ¿sí? O copolímeros. De hecho, esas son las formulaciones que se realizan para los productos a base de triclosan, como el Plax de la Colgate, por ejemplo.
eliminando la placa establecida, por lo cual muchas veces se le llama a antisépticos que tienen esta propiedad cepillos dentales químicos, porque son capaces de eliminar la placa ya establecida, lo cual es una propiedad pues bastante importante, y no todos los antisépticos la tienen. El único que ha demostrado estabilidad hasta el momento es la clorhexidina, que puede eliminar un biofilm residual siempre y cuando el nivel de ese biofilm esté o sea lo suficientemente bajo como para poder ser accedido por esta molécula de clorhexidina, que es una molécula catiónica. Pero en general los antisépticos tienen una limitación en este aspecto, ¿sí? No todos los antisépticos, o la gran mayoría, no son capaces de eliminar la placa ya establecida, ¿sí? Y por esa razón se consideran métodos complementarios en el control del biofilm oral, ¿sí? Y por lo tanto los métodos físicos de control de la biopelícula dental son métodos insustituibles. El control químico de la placa dental debe aplicarse, debe recomendarse a pacientes que por limitaciones físicas, ¿sí? O por otras razones sociales, culturales, no pueden realizar un control eficiente del biofilm dental por métodos mecánicos. Entonces, en esos casos, solo en esos casos, se debe complementar con un control químico a base de biocidas. Y otro mecanismo por el cual actuarían los agentes antiplaca es alterando la patogenia de la placa dental, como lo hacen muchos de los antisépticos que se utilizan mayormente en la clínica. Bueno, la eficacia de los agentes antiplaca entonces estaría condicionada por estas tres propiedades: la retención prolongada en la superficie dental, lo cual recibe el nombre de sustantividad. La sustantividad es el tiempo de que permanece el agente, la molécula, en contacto con la superficie dental, con el tejido. La eficacia también va a depender de la conservación de la actividad antimicrobiana, ¿sí? Que obviamente está ligado también a esta sustantividad de la cual hablamos, y depende también o va a estar afectado por la neutralización mínima o lenta de la actividad antimicrobiana en el medio bucal, ¿no? Entonces, los agentes antisépticos o las soluciones antisépticas de mayor eficacia serán aquellas que demuestren una retención prolongada en la superficie dental o en los tejidos orales, que conserven más tiempo su actividad antimicrobiana en boca, ¿sí? Y que sean inactivadas de una manera muy lenta por factores que afecten esa actividad, como puede ser la materia orgánica. Entonces, los más estables y las moléculas que más tiempo persisten en unión con los tejidos dentales y que más tiempo conservan su actividad antimicrobiana, que son de liberación lenta y que son resistentes a agentes inactivantes como la materia orgánica, serían los agentes antiplaca de mayor eficacia. Y hasta el momento pues el antiséptico que cumple mayormente estas características, por eso se lo considera el más eficaz hasta el momento, es la clorhexidina en concentraciones entre el 0,12 y el 0,2%. Bueno, esta tabla se exhiben pues que debe cumplir un antiséptico, un agente antiplaca, para ser considerado ideal. Un agente antiplaca ideal es aquel que puede eliminar solo y puramente o selectivamente bacterias patógenas, lo cual es una propiedad que no se cumple con ninguno de los antisépticos hasta el momento. Todos tienen capacidad de actuar tanto sobre las bacterias patógenas y las bacterias no patógenas. Así que, pues al ser de amplio espectro, abordan todo, ¿sí? No son
tan específicos en ese sentido. Los de mayor especificidad son los antibióticos, por lo cual es imposible utilizar un antibiótico para control de placa bacteriana por su especificidad, ¿sí? Por lo tanto, se los deja, se los reserva para el tratamiento de infecciones sistémicas o infecciones dentarias o dentoalveolares o periodontales, ¿sí? Pero procesos realmente agudos que requieren un soporte, pues un soporte adicional al antiséptico, ¿sí? Esta clasificación en antisépticos de primera y segunda generación está dada por la sustantividad, así que corrijan, esto es un defecto del paper donde se obtuvo esta tabla. Esta clasificación de antisépticos en primera y segunda generación está dada por la sustantividad. Los de primera generación simplemente son antisépticos de baja sustantividad. Fíjense, dentro de este grupo están prácticamente todos. Los compuestos de amonio cuaternario, los compuestos fenólicos, dentro de este grupo entra el listerina, el triclosan, la sanguinaria, los fluoruros, los peróxidos como el agua oxigenada y los antibióticos. ¿Sí? Entonces yo mantengo la actividad antimicrobiana en el tiempo, en el caso de los antibióticos, pues aumentando la frecuencia de dosis, ¿sí? O dándole al paciente varias dosis en el día, ¿sí? Y los de segunda generación son los antisépticos de alta sustantividad y pues el único antiséptico que ha demostrado hasta el momento alta sustantividad es los derivados de las bisbiguanidas como la clorhexidina y la alexidina. Y justamente otra de las propiedades que tiene que cumplir un agente antiplaca para ser considerado ideal es tener pues alta sustantividad, no facilitar el desarrollo de bacterias resistentes, ¿sí? Lo cual pues hasta hace poco se creía que la clorhexidina no favorecía el desarrollo de cepas resistentes a este antiséptico, a esta molécula y a otros antisépticos o a otras moléculas antimicrobianas como los antibióticos, pero un estudio reciente publicado en este año pudo demostrar la generación de cepas bacterianas, cepas de Klebsiella pneumoniae con adaptación a la clorhexidina, es decir, que desarrollaron resistencia a la clorhexidina. Este estudio demostró los mecanismos por los cuales cepas de Klebsiella pneumoniae desarrollan resistencia a la clorhexidina y además demostró que aquellas cepas que desarrollan adaptación a la clorhexidina a su vez adquieren el fenotipo de resistencia cruzada a antibióticos como la colistina, que se consideran antibióticos de pues de primera opción frente a infecciones causadas por patógenos multidrogo resistentes, es decir, son antibióticos de combate, antibióticos o fórmulas que surgieron hace mucho tiempo atrás, como decir, o en otras palabras, decir antiguos, no son antibióticos emergentes, ¿sí? Pero su utilización ha resurgido en los últimos años, ya que se consideran la última opción para tratar infecciones por patógenos multidrogo resistentes como cepas productoras de carbapenemasas que son resistentes a todos los antibióticos, y frente a ese tipo de cepas las respuestas se han obtenido in vitro al menos con antibióticos pues de primera generación como la colistina. Así que este es un dato clave a considerar, a tomar en cuenta, ¿sí? La clorhexidina, pues según evidencias, indican que a pesar de ser una solución antiséptica de alta eficacia en el control de placa bacteriana, sin embargo, no está pues alejada o no está incapacitada de mediar la selección de cepas resistentes, ¿sí? Así que es por esa razón y entre otras razones el hecho de
de no eliminar únicamente las bacterias patógenas, como todos los demás antisépticos, no puede ser considerado pues un agente antiplaca ideal. Es decir, en otras palabras, no existe el agente antiplaca ideal. ¿Sí? Otro de las propiedades u otras de las propiedades que deben cumplir los agentes antiplaca ideales es no generar efectos adversos ni sistémicos ni locales, como por ejemplo no pigmentar los dientes. Y en este sentido, la clorexidina, por ejemplo, escapa de esta propiedad, pues justamente uno de los efectos adversos que tiene es la pigmentación de los tejidos duros y de los tejidos blandos, generando manchas pardas que son reversibles, si bien se pueden retirar con la higiene, con una profilaxis, pero estas tienen que ser periódicas y tienen que acompañarse además de una dieta baja en soluciones cromógenas. Además, un agente antiplaca ideal no debe alterar el gusto, no debe provocar disgeusia y se sabe, está reportado que la clorexidina, a pesar de ser una solución antiséptica de alta eficacia antimicrobiana, genera este tipo de efecto colateral como es la alteración del sentido del gusto. Bueno, debe ser capaz de reducir también placa bacteriana y demostrar propiedades antigingivitis. La clorexidina cumple esta propiedad, pero no la cumplen otros compuestos u otras moléculas, como por ejemplo el listerine, ¿no? Los aceites esenciales o los fluoruros, por ejemplo. Debe tener un precio accesible. En general, todos los antisépticos disponibles hasta el momento tienen o cumplen con esa propiedad. Deben ser fáciles de ser utilizados o deben proveer fácil utilización y no desarrollar efectos adversos, como ya lo dije, sobre los dientes. Bueno, simplemente con esto explicar que no existe hasta el momento el agente antiplaca ideal. ¿Sí? Todos de alguna manera tienen ventajas y desventajas. Bueno, las características que deben reunir los agentes antiplaca serán las siguientes: no presentar especificidad. Los agentes o las moléculas con mayor especificidad son los antibióticos, y ese tipo de drogas se reservan para infecciones importantes, ¿sí? Con potencial compromiso sistémico, ¿sí? Debe demostrar misma eficacia tanto in vitro como in vivo. La eficacia viene pues determinada o indicada por la concentración inhibitoria mínima, es decir, la SIN 50, la SIN 90, cuál es la mínima concentración para inhibir el 50% del 90% de las células, ¿sí? Bacterianas o fúngicas. Bueno, debe demostrar sustantividad y de acuerdo a ese nivel de sustantividad o grado de sustantividad se han clasificado los antisépticos en antisépticos de primera y segunda generación. Recuerden que los de segunda generación son los de alta sustantividad y dentro de ese grupo encontramos únicamente a las bisbigonidas como la clorexidina. En cuanto a la potencia de acción, están clasificados en antisépticos de alta, baja y muy baja potencia. Los de muy baja potencia podemos señalar dentro de este grupo, por ejemplo, el triclosan, ¿sí? Su potencia la puedo incrementar agregándole un citrato de zinc, por ejemplo. Dentro de los de baja potencia podemos señalar el cloruro de acetilpiridinio, la iodopovidona, ¿sí? Dentro de los de alta potencia, indudablemente estaría la clorexidina. El peróxido de hidrógeno, por su muy baja sustantividad, entraría como un antiséptico y desinfectante de muy baja potencia. Bueno, en cuanto a la seguridad, los antisépticos más seguros son los que presentan pues menor absorción a nivel del tubo digestivo, por lo tanto son menos permeables y tienen bajo potencial de toxicidad, ¿sí? La clorexidina en este sentido ha demostrado no tener o carecer de toxicidad sistémica, ¿sí? Y esa es una ventaja respecto, por ejemplo, a los iodoforos, a la iodopovidona,
que su uso continuado provocaría dermatitis de contacto o podría aumentar el riesgo de desarrollar o causar dermatitis de contacto en el paciente que la utilice y acidosis metabólica, por ejemplo. Entonces, la iodopovidona no se considera pues una solución 100% o altamente segura para su uso continuado por largo tiempo, ¿sí? Si bien la clorhexidina ha demostrado efectos adversos locales, no ha demostrado hasta el momento efectos adversos generales, sistémicos, que puedan comprometer la vida del paciente. Y además, otra de las características que debe reunir un agente antiplaca es la eficacia intrínseca, es decir, el porcentaje de acción antibacteriana que tiene ese agente, ¿no? Tiene que ver ya directamente con la propiedad antibacteriana. Bueno, estos son los compuestos o las moléculas de mayor utilidad o de mayor uso en odontología. En primer lugar tenemos la clorhexidina. Aquí tienen algunos de los sistemas comerciales ¿sí? Que tienen clorhexidina en su composición. Tenemos, por ejemplo, el Perioate al 0,12%. El Bexident que tiene dos presentaciones, clorhexidina al 0,12 y al 0,2%. Y hay otra presentación que combina clorhexidina con flúor, aunque evidencias indicarían que esta asociación no sería del todo favorable, puesto que provocaría la inhibición de la actividad de la clorhexidina. Bueno, el fluoruro estañoso también es otro de los compuestos frecuentemente utilizados, ¿sí? Aquí tenemos un producto con este nombre comercial que contiene fluoruro de estaño en su composición como antiséptico, ¿sí? Como agente remineralizante de la superficie dental, dada la presencia del flúor. La exitidina, ¿sí? Que viene con este nombre comercial, Oraldine, y también ha demostrado propiedades antiplaca, más no anti-gingivitis. La sanguinaria, con el nombre comercial Periogar, el triclosan, que ha demostrado propiedades antiplaca, pero que no sobrepasan el 30-35%, y propiedades también anti-gingivitis. La acción antibacteriana del triclosan pues se podría incrementar, o su eficacia antimicrobiana se incrementaría con el agregado de cloruro de zinc, por ejemplo, o citrato de zinc. Los compuestos de amonio cuaternario, como el cloruro de acetilperidinio, que lo puedes encontrar con estos nombres comerciales. Los aceites esenciales, dentro de este grupo tenemos el famoso Listerine, ¿sí? Es un fenol, ¿sí? Que tiene en su composición aceites esenciales como el timol, eucaliptol, mentol, y tiene fenol en su composición. En productos enzimáticos que se dispensan básicamente en dentífricos, más no en soluciones o colutorios, los compuestos que liberan peróxido de hidrógeno como el amosan, pero no es de tanta utilidad, no actúa como un agente antiplaca por su baja sustantividad, ¿sí? Básicamente se lo reserva para desinfección de superficies, más no para control de colonización bacteriana en boca, ¿no? En tejidos. Y detergentes, como por ejemplo el Plax de la Colgate, que tiene en su composición triclosan y tiene detergentes también. De hecho, el cloruro de acetilperidinio es un compuesto con propiedades antibacterianas de amplio espectro, con una sustantividad que puede ir de 3 a 5 horas si le agregas otros componentes que aumenten esa eficacia, como por ejemplo el citrato de zinc, pero también actuaría como un detergente, ¿no? De ahí su capacidad de inactivar virus envueltos, puesto que los detergentes justamente pueden descomponer esa envoltura lipídica que tienen los virus envueltos, ¿no? Y esa es una de las propiedades que se le ha encontrado al cloruro de acetilpiridinio.
Bueno, esta es una revisión sobre antisépticos orales bastante amplia, bastante completa. Aquí podrán encontrar toda la información dispensada respecto al control químico de la placa dental. En este artículo me basé, en esta revisión me basé para brindarles esta presentación y lo que van a hacer con este artículo es leer la parte de los antisépticos de mayor uso en odontología y van a llenar con esa lectura, van a completar esta tabla. Entonces aquí tienen desglosados los antisépticos de mayor uso. Algunos no están desarrollados en esta revisión, así que tendrán que buscarlos en otras fuentes. Pero sobre esto hay mucha información en las bases de datos científicas. Entonces, fíjense, aquí tenemos la molécula compuesto de amonio cuaternario, su mayor representante, el cloruro acetilpiridinio. Dentro de los fenoles y aceites esenciales, el listerine, el triclosan, que también es un derivado fenólico, los fluoruros, la excitidina, la clorexidina, la povidona yodada, el peróxido de hidrógeno. Bueno, de cada uno de estos compuestos, ustedes van a pues desglosar su mecanismo de acción para cada uno de ellos, ¿sí? Su actividad, si es bacteriostático, si es bactericida, o si tiene los dos efectos en función de la concentración, como el caso de la clorexidina, que puede actuar como bacteriostático y como bactericida según la concentración. La sustantividad, recuerden que todos, excepto la clorexidina, son de primera generación en cuanto a la sustantividad. Entonces, bueno, van a desglosar esa sustantividad en horas, ¿sí? Van a desglosar también para cada uno de estos compuestos los efectos adversos locales y sistémicos si los hubiere, ¿sí? Y la posología recomendada según la evidencia disponible, ¿sí? Para darles un ejemplo, Listerine, por ejemplo, se logra su mayor eficacia antimicrobiana con una dosis de 20 mililitros administrados cada 6 horas, cada 8 horas, ¿sí? En el caso de la clorexidina, por ejemplo, estamos hablando de dosis de 10 mililitros cada 12 horas, por ejemplo. Entonces, eso es según lo que demuestra la evidencia hasta el momento. Entonces, van a completar la posología para cada uno de estos compuestos en función de la evidencia, ¿sí? Bueno, y en cuanto al mecanismo de acción, antes de pasar para recalcarles qué es lo que tienen que averiguar aquí, bueno, cómo actúa el compuesto, la molécula, para poder mediar la lisis celular, es decir, la lisis de esa célula bacteriana o de esa célula fúngica, ¿sí? O su muerte. Entonces, hay agentes que actúan a nivel de la membrana citoplasmática, hay otros que rompen la pared celular exclusivamente. Hay otros que causan precipitación del citoplasma, por ejemplo, o reducen el metabolismo de las enzimas bacterianas y por lo tanto tan solo inhiben el crecimiento pero no causan la muerte. Entonces, eso es lo que tienen que indagar sobre el mecanismo de acción. Bueno, estas son las conclusiones que estableció el estudio de Vascones en su revisión sobre antisépticos publicado en el año 2006. La clorexidina es el antiséptico más eficaz y lo sigue siendo según evidencia actual. Ustedes pueden investigar estudios más recientes, publicaciones más recientes sobre la eficacia de la clorexidina y sigue siendo encasillada, clasificada como el antiséptico de mayor eficacia. Eso no ha cambiado. Pero se la debe usar en periodos de tiempos cortos, ¿sí? De no más de 2 semanas, dado los efectos adversos que ésta presenta, ¿sí? La composición de la clorexidina, según este estudio, influye siendo importantes el resto de componentes, ya que como el fluoruro sódico disminuye la eficacia de la clorexidina, ¿sí? Entonces es importante antes de elegir la solución antiséptica evaluar las composiciones, ¿no? Si el producto contiene solo clorexidina o tiene clorexidina con otro agente o con otro compuesto.
Al parecer, hay estudios que demuestran que el fluoruro sódico disminuye la eficacia de la clorhexidina. Entonces, no sería adecuado o recomendable, por ejemplo, administrar ese tipo de combinación a un paciente con el objetivo de inhibir la placa bacteriana. El Listerine ha demostrado ayudar en el control diario de placa, por lo que puede ser un colutorio válido para pacientes en fase de mantenimiento, ¿sí? No en fase terapéutica, pero sí en fase de mantenimiento, donde ya logramos inactivar al menos la enfermedad, ¿sí? Entonces no necesitamos una alta eficacia antimicrobiana. O pacientes de pronto que tienen una cierta limitación en la ejecución de las maniobras manuales o en el uso de los métodos físicos para el control de placa. Entonces, en esos casos se puede acudir pues, a un control químico complementario con antisépticos de menor potencia, como el triclosan, por ejemplo, que ha demostrado propiedades antiplaca y antigingivitis. La exitidina no demuestra tener unos resultados relevantes en el control de placa. La capacidad de controlar placa es baja, ¿sí? Así que en ese sentido, si la comparamos con la clorhexidina, es de baja eficacia en el objetivo de inhibir la formación de placa bacteriana, pero se puede mejorar la capacidad de esta molécula para controlar la formación de este biofilm si se le añade a la fórmula sales de zinc, ¿sí? Lo mismo pasaría para el triclosan, como lo mencioné anteriormente. La formulación no alcohólica de clorhexidina es igual de eficaz que la solución alcohólica, es decir, la clorhexidina es una sal, es una bisbiguanida, es una molécula catiónica que pues se puede presentar en vehículo alcohólico o acuoso, ¿sí? Pero según las evidencias, el usarla con vehículo alcohólico o con vehículo acuoso no tiene impacto significativo en la eficacia. O sea, podemos indicar colutorios de clorhexidina con alcohol o sin alcohol. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir el vehículo, si es alcohol o es solución acuosa? Bueno, pues el contexto, el diagnóstico, los síntomas del paciente. Si el paciente presenta, por ejemplo, una mucosa atrofiada, una mucosa adelgazada, no es recomendable una solución alcohólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alcohol le va a generar ardor, ¿sí? Entonces, pacientes con úlceras, con pérdidas de sustancia en la boca, con lesiones erosivas, y tu objetivo es solamente evitar la sobreinfección de esas úlceras, puedes utilizar o indicar clorhexidina por su alta eficacia antibacteriana, pero con un vehículo acuoso más no alcohólico. Así que siempre es importante tomar o considerar el contexto clínico. Bueno, y los componentes añadidos a la clorhexidina para disminuir el índice de tinción puede disminuir la eficacia de la misma. Esto en virtud de que hay formulaciones a las cuales se les ha añadido componentes para que se pueda reducir el efecto adverso que tiene la clorhexidina, que es generar tinción en los tejidos, pero se ha visto, según las conclusiones de este estudio de Vascones, es que la adición de esos aditivos, de esos componentes, disminuirían la eficacia de la molécula, ¿sí? Bueno, este es el estudio que, como les comenté recientemente, se publicó en este año y que revela los mecanismos por los cuales cepas de Klebsiella pneumoniae, aislamientos clínicos de Klebsiella pneumoniae, pueden desarrollar adaptación, resistencia a la clorhexidina, y además esas cepas adaptadas a clorhexidina, según este estudio, demuestran simultáneamente resistencia cruzada a colistina, un antibiótico que se utiliza actualmente, al cual se ha acudido nuevamente o se lo ha vuelto a utilizar, a pesar de ser un antibiótico pues de primera generación.
pero sin embargo se lo utiliza actualmente en las infecciones causadas por cepas de enterobacterias multidrogo resistentes, productoras de carbapenemasas, frente a las cuales pues ningún antibiótico de los de última generación es eficaz, y al menos las evidencias in vitro demuestran inhibición de este tipo de cepas con este antibiótico, por lo cual es preocupante los resultados que demuestra este estudio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que la clorexidina es capaz de seleccionar cepas resistentes de Klebsiella pneumoniae, es capaz de mediar resistencia a esta molécula, ¿sí? Y a su vez generar resistencia cruzada a otros antibióticos de gran impacto clínico como es la colistina, por lo cual en este sentido, este sí es un cambio dramático en cuanto al conocimiento de la clorexidina, y en el momento en que se dispongan a leer la revisión de Bascones, publicada en el año 2006, donde se considera la clorexidina, y hasta hace muy poco se consideraba la clorexidina un agente incapaz de mediar resistencia bacteriana o seleccionar cepas resistentes. Este artículo, esta evidencia, pues tira abajo esos preconceptos, ¿sí? Así que muy importante tomar muy en serio los resultados de este paper, y los resultados de este paper justamente vienen a soportar el uso limitado de la clorexidina. Si bien es un antiséptico de alta eficacia con propiedades antiplaca y antigingivitis, adecuado en la prevención y el tratamiento de las enfermedades periodontales, puesto que si puedes limitar la formación de biofilm, inhibir esa formación, indudablemente estás previniendo la enfermedad periodontal y estás atacando uno de los factores causales más importantes en la etiopatogénesis de la enfermedad periodontal, sin desmerecer, sin subestimar el control físico, que como les expliqué es insustituible. El control químico debe solo ser un complemento en los casos estrictamente necesarios y por tiempos reducidos, ¿sí? ¿Por qué es importante administrar solo temporalmente las soluciones antisépticas, y más aún esta molécula, la clorexidina? Bueno, por esta evidencia que demuestra que es capaz de seleccionar cepas resistentes a este biocida y generar a su vez resistencia cruzada a colistina. Bueno, ¿cuáles serían entonces las conclusiones de la clase? En primer lugar, las biopelículas son estructuras microbianas complejas que pueden mediar un impacto positivo y negativo en la salud humana. ¿En función de qué? En función de su composición, de su densidad, de su estructura, factores condicionados por el entorno. Recuerden que el entorno es el que va a determinar la composición de ese biofilm, es decir, cuánta carga microbiana va a tener, cuáles son las especies que lo van a conformar, eso sería composición. La densidad tiene que ver con la abundancia de especies, de determinada especie bacteriana, ¿sí? Los biofilms que van a mediar un impacto positivo en la salud son aquellos que tienen un balance entre especies simbiontes y patobiontes, ¿no? Cuando el biofilm sufre un desbalance, ¿sí? Con una polarización hacia especies patobiontes, pues lo más probable es que el paciente evolucione a un cuadro patológico. Un biofilm oral en disbiosis es el principal agente causal de patologías bucales multifactoriales como caries y enfermedad periodontal. Existen diversos enfoques para estudiar la formación estructural de un biofilm in vitro. Como vimos, el CLCM se exhibe como el enfoque más óptimo, dada su capacidad de poder proporcionar imágenes en 3 dimensiones a través de un enfoque electrónico, y permitirnos caracterizar en mayor detalle y con la menor distorsión biopelículas mixtas. El biofilm oral puede ser controlado por métodos mecánicos, los cuales se consideran insustituibles hasta el día de hoy, y métodos químicos considerados complementarios dados sus efectos adversos.
De estos últimos, la clorexidina ha demostrado en diversos estudios mayor eficacia antimicrobiana con propiedades antiplaca y antigingivitis en concentraciones que van del 0,12 al 0,2% en dosis de 10 mililitros cada 12 horas. Si bien la clorexidina es un antiséptico eficaz en el control de placa dental, su uso prolongado se asocia a efectos adversos locales y riesgo aumentado de resistencia cruzada a antibióticos de alta significancia clínica como colistina, esto según evidencias emergentes. Eso es todo, muchas gracias.